Gaia. 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. Creo que estamos en un punto en que tenemos que definir cómo va a ser nuestro futuro. Creo que el planeta no puede seguir aguantando como hemos venido haciendo las cosas, pero también es una oportunidad para hacerlas diferentes. Cambiar el paradigma, de pasar de un modelo donde el consumismo es lo máximo a un modelo en que pensemos en la sostenibilidad. Concientización, para mí es la palabra clave en todo eso, porque sin eso no se puede llegar a nada. Tiene que partir de esa base que para mí es la principal y fundamental en este tipo de temas de cambio climático y medio ambiente. Sin eso no sale nada. Lo principal sería dejar de pensar en específico de cada país y pensar más en grupo. Nos falta más integración, no solamente de Latinoamérica, sino mundialmente. Vernos que es un beneficio para el mundo, no un beneficio para unos pocos. Pienso que hay que tener más amor en las negociaciones diplomáticas, más amor, más ganas de compartir, de comprender las necesidades, los problemas de los otros países vecinos y que el lucro, las ganancias, los intereses comerciales no hablen más alto. Y que lo que sea más fuerte en esas negociaciones sea la humanidad. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Los desiertos crecen como un cáncer. Cada día se cortan 10 millones de árboles en los bosques del planeta. La herida es demasiado grande. El agujero en la capa de ozono ya es de 28 millones de kilómetros cuadrados. El tamaño de un continente. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Nuestra madre se deshidrata. Los ríos se secan. Los hielos se derriten. En unos años más, la mitad de la población mundial no tendrá agua para beber. Mueren las aves. Mueren los peces. Mueren animales y plantas. Muere la madre tierra. La tierra tiene fiebre, 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 necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Contaminación, Calentamiento global, inundación, muere la madre tierra. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de Gaia. Estamos todos los domingos al 0 a las 11 de la mañana en un espacio dedicado a conversar sobre el cambio climático. Soy Cintia Calderón Montero y estoy con Valeria Román Vargas y Katiana Murillo Aguilar. Ellas son parte de la producción de Gaia y además fueron parte también del 11º Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas aquí en Costa Rica. Muy interesante porque fue la primera vez que se realizó un congreso de este tipo en Costa Rica, reuniendo a gestores, a representantes de reservas privadas, lo cual quiere decir que hay gente que se dedica a la conservación de forma voluntaria y existió, es decir, se dio la participación de gente desde el Cono Sur hasta México. Son iniciativas de conservación voluntaria, que eso es algo muy importante porque pudieron haber dedicado sus tierras a otros fines que no fuera la conservación y vieron un potencial y también una actividad que resulta rentable por una serie de actividades que realizan en general asociadas al tema de las reservas. Y la primera vez que se realizaba en Costa Rica para ver el modelo costarricense, todo lo que Costa Rica ha logrado hacer en décadas en este aspecto. Y tenía lógicamente mucho que mostrar. Y con el tema de las reservas también, tal vez Valeria podrías comentar un poco, ¿verdad? El tema de cambio climático es vital con este tema, ¿verdad? Por una serie de aspectos ahí interesantes que se tocaron. Sí, algo muy interesante es que los y las expositoras tenían muy claro el impacto del cambio climático en sus reservas. Yo creo que fue una constante en varias conferencias que hubo. Porque además de la conservación de la biodiversidad, también tenían claro esto. Tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Hernández, director de la Reserva Monteverde,
cómo es que el impacto del cambio climático ha ido modificando ciertas cosas en esta reserva. Una de las cosas, digamos, que en general que se puede decir es que está pasando de ser un bosque nuboso a un bosque lluvioso, y eso trae un montón de consecuencias. De nuboso a lluvioso. Sí, eso lógicamente trae consecuencias. Sí, claro. Y muchísimo en la vida, ¿verdad? En los diferentes tipos de vida que existen en esta reserva. Claro, y sobre todo porque hay cambios que tal vez no son tan perceptibles para todos nosotros, que tienen que ver con patrones que cambian en la biodiversidad, ¿verdad? Entonces nos estaba hablando, por ejemplo, de especies que se ven amenazadas porque llegan otras especies que antes no estaban en ese ecosistema y no tienen en su ADN el tema de que es un peligro, ¿verdad? Entonces también hay cosas que están cambiando y bueno, él nos explicó ya más a fondo cuáles son esos impactos y también qué se está haciendo al respecto, ¿verdad? En el marco del 11º Congreso Latinoamericano de Reservas Naturales Privadas, estamos hoy conversando con el director ejecutivo de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, Carlos Hernández. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. No, con muchísimo gusto. Para mí es un placer estar con ustedes. Primero que nada, y después de agradecerles de verdad la entrevista, conversar un poco de la Reserva Monteverde del Centro Científico Tropical. Nosotros somos una organización ambientalista, la más antigua del país, que tiene desde hace 43 años la administración o es propietario de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, una de las 3 reservas privadas más estudiadas de Latinoamérica. Dentro del marco de las investigaciones, que es lo que nos tiene acá en este momento con la conversación, podemos hablar de diferentes tipos de investigaciones que hemos hecho, tanto en biología como en la parte social, y ahora también podemos decir que hemos estado incursionando con mucho más fuerza en lo que es estudios para ver la relación que se está dando entre el bosque nuboso y el cambio climático. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Hablar de cambio climático, bueno, se viene hablando desde los años 60, pero fue en Monteverde, en 1988, cuando algunos científicos, en cuenta nuestro científico residente, el doctor Alan Pound, contaron 1000 individuos de sapo dorado, tristemente recordado porque en 1989 contaron 1 y de ahí y hasta la fecha ninguno. Lo que se preguntaron en aquel momento fue ¿qué pasó? Y empezaron a hacer análisis de la desaparición de esta especie de anfibios en especial, y lograron determinar que hay una relación directa entre la desaparición de los anfibios con el cambio climático. De ahí en adelante y a través de estos 20 y tantos años sabemos que hay por lo menos 60 especies desaparecidas en Latinoamérica. En cuenta la rana arlequín, que también estaba en Monteverde, han ido desapareciendo y los estudios indican que es debido al cambio climático. Gaia. Nos explicaba que el bosque nuboso se está transformando en bosque lluvioso, esto a causa también del cambio climático. Claro, después de los estudios que se han hecho sobre la desaparición de los anfibios, se empezó a trabajar también en analizar otras especies y cuál ha sido su efecto. Por ejemplo, otros investigadores de la región de Monteverde, apoyados también por el centro científico, han estado haciendo investigación en el efecto del cambio climático en las orquídeas, por ejemplo. La teoría que tenemos ahora es que la cantidad de lluvias que están cayendo, no solo en Monteverde, sino en todas las regiones del país, mayor cantidad en menor tiempo. Si antes llovían 800 milímetros de agua en un mes, ahora caen los mismos 800 milímetros, pero en 3 días. Y después viene 4 o 5 días de sequía y después cae otro aguacero muy corto, generalmente son cortos, mucha agua en muy poco tiempo. Entonces, para nosotros como seres humanos que somos muy adaptables, ese efecto de que ahora llueva más cantidad en menos tiempo, digamos que en teoría no nos afecta mucho, pero para una orquídea sí, una orquídea que necesita que los 30 días haya efecto de agua, o sea, nubosidad, estamos hablando de Monteverde. Hay un efecto que se está dando en las orquídeas y van a tender a desaparecer también por sequía o porque los aguaceros son muy fuertes y las botan.
Pero lo que realmente está sucediendo es que al estarse calentando la atmósfera, las nubes, nuestra nubosidad viene del Caribe, pega en la cordillera de Tilarán y en las cordilleras en general y se forma el bosque nuboso. Es decir, entras al bosque y ves esa nubosidad un poco tenebrosa a veces, con un efecto de magia. Ahora las nubes están pasando por arriba. Entonces, eso está haciendo que haya todo un cambio en la ecología y esas nubes están precipitando y lógicamente estamos pasando de un bosque nuboso, donde antes Monteverde casi que 8 o 10 meses al año estaba nuboso, ahora muchos días son soleados más bien, o con lluvia muy fuerte, ¿verdad? Y eso hace que toda la ecología esté cambiando. Gaia. Por otro lado, hay especies que están subiendo por efecto del cambio, especies de, por ejemplo, aves que antes no se veían en Monteverde, ahora se están viendo. Hay un riesgo no comprobado todavía porque, por ejemplo, los tucanes de pico grande no han subido lo suficiente, pero los tucanes son depredadores de nidos de quetzal, por ejemplo, y una vez que esos dos se encuentren, alguien va a tender a desaparecer. Alguien me decía en algún momento, mi amigo recordado Julio Sánchez, ornitólogo famoso acá, que el quetzal es un ave que está diseñada para ser pacífico. Con las diferencias del caso, por supuesto, el tucán está diseñado para ser depredador. Entonces, una de esas dos especies va a sufrir por efecto del cambio climático. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? En conjunto con la Universidad Nacional, tenemos 7 parcelas de 1 hectárea cada una en diferentes secciones del bosque para medir ahí el crecimiento de todo aquello que tenga más de 10 centímetros en un monitoreo de muy largo plazo. O sea, todo el tiempo que podamos, vamos a estar monitoreando en conjunto con el INICEFOR de la Universidad de Costa Rica para entender, y vamos a tener, o tenemos ya, una red de estaciones meteorológicas. Nos ha costado mucho poder estabilizar esa red de estaciones meteorológicas y lo que queremos es tener datos meteorológicos junto con datos de crecimiento de bosque para ver qué relación está existiendo con investigaciones que se habían hecho en el pasado. Qué relación está existiendo, digamos, en el cambio, ¿verdad? Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Un tema importantísimo es el agua. El bosque nuboso es vital para poder recargar las fuentes de agua que se necesitan. Y entonces, ¿cómo está afectando esta transformación que sufre el bosque en cuanto a específicamente lo que es la disponibilidad de aguas para las comunidades que se benefician? No, definitivamente al pasar las nubes por arriba de la montaña y no quedarse en lo que nosotros llamamos lluvia horizontal, o sea, no quedarse las nubes en el bosque y precipitar poco a poco a través de las hojas o de los mismos troncos de árboles o goteo, pues está afectando la cantidad de agua que está produciendo este bosque, ¿verdad? Eso va a repercutir en comunidades, no solo las comunidades o los, por llamarlo de alguna manera, los pueblos costarricenses, sino también en el turismo. Monteverde se mantiene de turismo. Yo diría que el 99% de los que trabajamos en Monteverde trabajamos en turismo. Y si falta el agua, la situación se pone crítica. O sea, puede haber problemas económicos. Claro, porque una cosa conlleva a la otra. De hecho, ya en 2006, 2007, hubo hoteles que tuvieron que cerrar por falta de agua, pero lo que se hizo fue, pues, acueductos alcantarillados, hizo tanques mucho más grandes, pero va a llegar el momento en que ya no vamos a tener la cantidad de agua necesaria para soportar la cantidad de hoteles, restaurantes y todo lo que ahí se genera. Así que el agua es una limitante para el crecimiento también comercial, pero tenemos que analizar bien hasta dónde podemos crecer también. Gaia. ¿Y qué medidas de adaptación se pueden entonces poner en práctica ante todo eso?
Yo todavía hace unos años pensaba que no era necesario hablar de adaptación, sino de detener el cambio climático, pero no se puede. En este momento es una realidad. O sea, el cambio climático ya no es para las generaciones futuras, es aquí y ahora. Somos nosotros esas generaciones futuras. Así que tenemos que hacer algo. Yo pienso que tomar medidas de país, no solo de región, bueno, de país para llevarlo hacia las regiones en el uso más racional de los recursos, agua, electricidad y otros, para poder ir por lo menos minimizando ese impacto que vamos a tener más fuerte todavía en el cambio climático. Lo estamos viendo en Guanacaste. O sea, yo soy de Guanacaste y Guanacaste ha cambiado increíblemente a tal extremo que las sequías cada año son peores, y lo que pienso es que es un problema que tenemos que hacerlo ver que es de todos, no es solo de los guanacastecos o de los monteverdeños o de los que viven en Heredia. Es una situación de todos que necesitamos comprender y resolver y tomar medidas de adaptación entre todos. ¿Y la Reserva Monteverde tiene en este momento algún plan de adaptación para cambios futuros y para los cambios que ya están sintiendo? Nosotros básicamente lo que hemos hecho es ir trabajando en diferentes medidas de capacitación a nuestros propios funcionarios sobre qué es el cambio climático, qué se está dando, cuáles son sus efectos, adaptándonos, por ejemplo, en nuestra albergue con paneles solares. Bueno, somos parte de todo lo que tiene que ver con la certificación de sostenibilidad turística, bandera azul, y todas estas certificaciones nos permiten poco a poco tomando medidas para adaptarnos y minimizar el efecto del cambio. Pero sobre todo lo que estamos haciendo es trabajando muy fuerte en capacitación. Casi que todos los meses, si no todos, tenemos diferentes temas para nuestros funcionarios. O sea, 2-3 horas de capacitación para nuestros funcionarios, porque creemos que la gente mantenga la información al día es lo que hace que la gente comprenda, los compañeros en este caso nuestros, comprendan que somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Y bueno, un plan de adaptación como el que usted habla de capacitación y todo esto, ¿qué beneficios también puede traerle a las reservas? Para no hablar tanto de los negativos, sino como la posibilidad de ir adaptándose y cambiar. La reserva solo es parte de un todo. Hablando de la región, somos parte de la región de Monteverde y somos parte entonces integral de otras organizaciones como es la Asociación Conservacionista de Monteverde, el Instituto de Monteverde. Somos parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, y el beneficio que nosotros queremos obtener de que la gente esté informada sobre la situación del cambio climático y cuáles son sus efectos, repercuten en que muchas de esas personas van a la reserva y nos ayudan a diseminar nuestra gestión de conservación. La entienden y pueden hacer acciones ellos mismos dentro de sus propios hogares. Por ejemplo, con el Corredor Biológico Pájaro Campana, lo que estamos tratando de hacer es trabajar con las comunidades, que los finqueros no dejen de hacer lo que hacen, no dejen de producir, pero que produzcan de manera más sostenible y con menor impacto hacia los recursos naturales, para que nos ayuden en conservación, pero también sigan pues programas, proyectos de producción agrícola, ganadera, cualquiera. Y entonces, en general, ¿cómo aportan las reservas a lo que es la captura de carbono? Nosotros tenemos 4.025 hectáreas protegidas de bosque 95% primario. A la par o limitando con nosotros está la Reserva Bosque Eterno de los Niños, de otra organización amiga de Monteverde, y en conjunto digamos que protegemos 30.000 hectáreas. Esa protección es ese bosque que está ahí, ese bosque está reteniendo el carbono, que si no hubiera sido así, si en los años 70 se hubiera permitido la carretera que iba a comunicar Monteverde con la Tigra de San Carlos, en ese momento este bosque no existiría. Todo ese carbono que está ahí retenido hubiera sido liberado a la atmósfera, posiblemente en quemas, que era como se trataba las fincas en los años 70, de tal raza quema. Entonces lo que estamos haciendo con la protección de esas 30.000 hectáreas es reteniendo ese carbono que no salga a la atmósfera.
las reservas privadas es así como ayudan a no solo la capacitación y la comunicación, sino también la retención del carbono. Yo pienso que el programa de servicios ambientales, que es excelente en Costa Rica, debe crecer y se le debe pagar a esos propietarios de reservas privadas esa producción de bosque, esa retención de carbono, como cualquier otro producto agrícola, ganadero, que genere ingresos, porque la conservación no es barata, la conservación es cara. Alguien que tiene 10 hectáreas de bosque primario, si no tuviera tal vez esa conciencia y quizás, ¿por qué no llamarlo así? Si no tuviera solvencia económica, es muy probable que esas 10 hectáreas no estuvieran, porque necesitamos comer, no hay conservación con hambre. Eso es algo que a mucha gente no le gusta cuando yo lo digo, pero no hay conservación con hambre. Tenemos que darle de comer al ser humano, pero también tenemos que hacerlo de manera sostenible, ¿verdad? Entonces, para mí el pago de servicios ambientales está bien que sea de conciencia también, pero tiene que competir como un producto más de la economía nacional. Es decir, si yo tengo, se los voy a dejar así la inquietud, si yo tengo 100 hectáreas de bosque secundario en Guanacaste y me ofrecen $100 por hectárea por año por mantener ese bosque, pero llega, a ver cómo lo digo, llega un productor de frutas, me ofrece 500,000 colones por hectárea por año por alquiler. O sea, un campesino, no hay que ser científico para saber cuál es la decisión que va a tomar. Entonces debemos entender también que la conservación, ese bosque, tiene que tener una finalidad económica, algo que le permita al dueño vivir adecuadamente y que no vaya a ser tentado por otros productores que están en lo suyo también, no es que están en lo suyo, pero que no compite la conservación del bosque versus la producción de otras cosas. ¿Y cómo qué se podría hacer para que económicamente sea sostenible las reservas? Yo pienso que el programa está muy bien, Costa Rica en ese sentido es pionero y eso está excelente, pero tenemos que crecer. No tengo la fórmula de cómo. Lamentablemente los países industrializados no pagan a los países que protegemos bosque, y llámese más allá de Costa Rica, lo que realmente, el valor que tiene ese bosque. Entonces, para un país industrializado que produce carros, va a ganar mucho más que nosotros que produzcamos retención de carbono y oxígeno. Entonces yo creo que es un tema de foros mundiales, que le toca a ustedes, las generaciones nuevas, ir caminando hacia esa meta. Algunos de nosotros ya participamos en lo que fue la creación del Servicio de Parques Nacionales, seguimos trabajando en esto de conservación, pero son ustedes, los jóvenes, los que tienen que ir caminando hacia otra meta. Ya el bosque está ahí, hay que retenerlo, que no se vaya, pero también hay que buscar otras opciones que nos permitan hablar de sostenibilidad, pero sin hambre. Muchas gracias por acompañarnos, don Carlos. Me parece muy interesante el tema de las reservas y cómo aportan a la mitigación y a la adaptación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que otra vez todos estos espacios nos ayudan a reflexionar y tratar de comunicar a las personas, a los jóvenes, lo que creemos, lo que pensamos y hacia dónde queremos ir. Invitarlos a seguir el programa y a ustedes seguir adelante con la conservación a través del periodismo. Ustedes son comunicadores, ustedes son los que tienen que pasar estos mensajes a la ciudadanía en general. 1 de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Los bosques nubosos tropicales son ecosistemas de enorme riqueza.
albergan el 20% de la diversidad de plantas y un 16% de los vertebrados del planeta, en tan solo un 0.4% de la superficie de la Tierra. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde es mundialmente reconocida por proteger lo que se ha catalogado como el bosque nuboso más famoso del mundo. Mi nombre es Ricardo Windon, soy nativo de la zona, han oído de los cuáqueros que vinieron aquí en 1951. Sucede que mis papás son parte de ese grupo. Yo nací en Monteverde, me crié aquí. Parte de lo que comparto seguramente se va a ver reflejado en el hecho de que he criado aquí. Pero más que nada, lo que estoy compartiendo es información que he ido adquiriendo a través de unos 25 años de trabajo como guía. Más de 100 especies de mamíferos, 400 de aves, 120 de anfibios y reptiles, decenas de miles de insectos y 3.000 especies de plantas, entre las que destaca la mayor diversidad de orquídeas del mundo. Uno de sus atractivos es su gran variedad, su gran biodiversidad, y la familia de plantas que mejor refleja esto es la familia de las orquídeas. Crecen en su mayoría como epífitas. Vamos a encontrar muchos en el bosque nuboso. Unos 500 especies se han identificado en la zona. Todavía nuevas especies aparecen. Monteverde ha sido considerado el punto más pequeño del mundo con mayor diversidad. Justo detrás de usted tenemos uno de nuestros ejemplares del género Maxillaria, que es un género de bosques de zonas altas o medianas. Estamos a 1500 sobre el nivel de mar, entonces estamos en un bosque que es de mediana altura y hay una gran diversidad de orquídeas. No obstante, hoy en día los bosques nubosos corren peligro debido a su gran vulnerabilidad a cambios climáticos y su dependencia en el banco de nubosidad. Resulta vital entonces realizar esfuerzos para salvar este delicado ecosistema. El bosque primario había sido talado por precaristas aún antes de la llegada de los cuáqueros en 1951, pero con la fundación de esta reserva en 1972. Ahora tenemos un bosque pionero de especies pioneras que tienen aproximadamente unos 40 años de edad. Por debajo también están los arbolitos del bosque primario que poco a poco van a comenzar a reemplazar esos árboles de más rápido crecimiento, esos árboles más jóvenes, pero que tienen una vida muy corta, quizá un promedio de 50 años, digo yo, pero serán reemplazados poco a poco por especies de bosque primario, sí. Gaia. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.